tenemos a un gran entrevistado en la parte de la salud, ¿no? De la salud mental, en la parte tenemos a un gran psicólogo de profesión, que vamos a hablar de un tema muy importante, que es la crianza de los hijos. Tenemos al especialista Gustavo Tapia, que vamos a hablar de este tema. Bienvenido, Gustavo, acá entre todos, y la verdad que un gusto poder hablar de este tema para todos los papitos que nos están viendo. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Les saluda Gustavo Tapia, licenciado en Psicología. En esta oportunidad estoy muy contento de estar aquí con ustedes para la entrevista. Cuéntanos un poquito sobre este tema, sobre la crianza de los niños en el hogar. Acá en la ciudad de Cajamarca has visto que los papás han optado por ir a un especialista. Correcto, para iniciar hablemos de lo que es la salud mental, que actualmente muchos ya están preocupándose por su salud mental y la de su familia, la de sus hijos, lo que anteriormente no se veía mucho. Pero referente a la crianza también hay que ver que es un factor que quizás vienen con unos patrones de conducta anteriores. De acuerdo a eso, por ejemplo, las familias se pueden definir en 3 tipos de estilos de crianza. Pueden estar los de estilo de crianza autoritario, también los de estilo de crianza permisivos y también los democráticos. Dentro de ellos se puede mostrar varias características que pueden encuadrar de acuerdo al contexto de que cada paciente pueda asistir para poder ayudarles. O sea, en esas categorías, mencionémoslos así, Gustavo, es que quiere decir que los papás, pues, vienen de los patrones como han venido a ser criados, ¿no? Anteriormente. Sabemos que la crianza antigua ha sido de, por ejemplo, te portas más, ya está el jalón de pelos, de oreja, cosas que tenían que ver con física, pero creo que como ha ido evolucionando la manera de la comunicación, la manera como nos queremos dar a conocer esos conflictos con nuestros hijos ha ido cambiando un poco. Claro, para esto hay muchas técnicas, estrategias que podemos seguir. Entonces nosotros previamente, antes de abordar cualquier situación, cualquier problemática, tenemos que definir con qué estilo de crianza está, digamos, el adolescente, el niño, quien viene a consulta. Entonces, por ejemplo, si vamos al primero, el estilo de crianza autoritario. En este estilo de crianza, ¿quiénes se encuentran? Cuando los padres son netamente autoritarios y le dicen a los hijos, tú haces esto porque lo haces, y si no lo haces, te castigo. Tú tienes que cumplir con esto porque si no lo haces, te castigo. Entonces son demasiado autoritarios y tienen que hacerlo sí o sí. Es decir, que cuando van a consulta, ustedes como especialistas identifican cómo es la forma de la crianza de los padres con los hijos, ¿no? Como tú acabas de mencionar, si es autoritario, pues está ahí el que el padre dice, como tú mismo mencionas, ¿no? Eso tienes que hacerlo porque yo lo digo, porque soy tu papá y sé lo que te conviene. Correcto, pero en estos casos, ¿qué va a pasar? Con los niños o adolescentes no van a ser muy sociables, van a ser un poco más retraídos por el mismo temor que se les está inculcando dentro de ese entorno familiar. Van a crecer así, ¿no? Van a crecer que la manera autoritaria ellos van a seguir sus mismos patrones y no solamente lo van a aplicar lo que es cuando tengan su familia, sino eso aborda mucho también en la forma de cómo tú te comportas con otras personas. Exacto, es por eso que estos estilos de crianza se tienen que analizar bien en cuál se encuentran encajados exactamente. Porque esto repercute, como no te digo, solo en el entorno familiar, sino que estos estilos de crianza van a repercutir en los otros entornos donde vayan avanzando según las etapas. Así es, ¿no? Entonces hay que tener importante porque ser minuciosos en la forma como criamos a nuestros hijos, porque van a crecer, van a, digamos, relacionarse con otro tipo de entorno, el trabajo, como lo he mencionado, de repente en un grupo de que se dicen a la iglesia, otros van a otros conferencias, otro ambiente de que ahí van a compartir la manera de cómo uno tiene sus valores, sus crianzas, cómo es, y de alguna manera ese tipo de estilo que tú acabas de mencionar de crianza es la autoritaria. La otra mencionabas, habían creo que 3, ¿no? 3. Bueno, para finalizar en esta parte de la autoritaria, ¿cuál van a ser las repercusiones posibles en el caso de niños y adolescentes que no van a poder socializar con facilidad? Van a estar en el entorno educativo y se van a aislar. Van a estar en el aula separados de los compañeros, no van a querer hacer actividades grupales por ese mismo temor a socializar, porque el padre quizás fue muy autoritario y le inculcó ese miedo.
Mira, entonces eso hay que tener bastante cuidado con los papitos, ¿no? En ciertas situaciones siempre hay que tener esa autoridad, ¿no? Que no se pierda el respeto entre el papá y el hijo, porque sabemos que los papás pues tienen sus reglas de cómo forma de criar, ¿no? Pero hay que identificar, como usted, como Gustavo, el especialista, menciona, que hay que saber establecer en qué situaciones hay que poner esa autoridad, ¿no? Correcto. Luego también tenemos el otro estilo de crianza, que es el permisivo, donde el padre puede ser en ocasiones autoritario, pero en algunas ocasiones puede darle libertad al hijo. Por ejemplo, le dice, si tú cumples con todas tus actividades, recién puedes ir a jugar, puedes salir con tus amigos, puedes salir a hacer tu deporte favorito. O sea, tiene que cumplir con ciertas reglas, con ciertas normas, como el caso anterior, pero ya va de la mano con un poco más de el permiso para que pueda hacer las actividades que al niño o al adolescente le gusta. O sea, como que hay como que una negociación, se podría decir, entre el padre y el hijo, ¿no? Es decir, mamá, tengo una actividad de deporte, que me gusta el deporte, o me gusta ir a mis clases de canto, de piano, entonces, pero su mamá ahí o su papá le dice, ya, pero tienes que cumplir tus tareas en este cierto tiempo o ciertas actividades en casa, ¿no? Entonces me ayudas, yo te doy y te premio de alguna manera. Eso es ese tipo de, digamos, de crianza, ¿no? Claro, es una negociación prácticamente que hacen entre padres e hijos, pero con un poco más de comunicación. En el otro, la comunicación... Es como que te mando y tú tienes que cumplir, no dices nada más. Y no digo más, ¿no? Entonces no hay esa comunicación en ese diálogo, que debe ser así, ¿no? Entonces mira, tú me premias, yo hago esto y yo recibo a cambio este tipo, digamos, de beneficio, que ya sea mi actividad cualquiera que deseo realizar. Exacto, entonces en ese caso, en esta negociación, como que el padre logra cumplir las metas, objetivos que necesita por parte del hijo, y el hijo, como permiso, tiene la retribución a las actividades que él desea. Esa es una. ¿Y la otra? Antes de terminar, las limitaciones que pueden tener en estos casos, por ejemplo, la socialización puede ser un poco menos, como que ellos ya en este caso, los que están en este grupo de familias, pueden socializar un poco más, les puede costar, pero ya se van integrando un poco más. Pero es un poco limitado, ¿no? Claro, es un poco limitado todavía, porque quizás quieren integrarse a un grupo, pero están con los compañeros y le dicen, vamos a hacer todas las actividades, y cuando tú terminas de hacer todas las actividades, ingresas al grupo. Entonces, como que hay ciertas limitaciones que también se tienen todavía por ahí, pero ya es capaz de socializar un poco más. Ok, como están esos grupitos, como dice, tú quieres ser parte de nuestro grupo, pero tienes que cumplir ciertas cosas, y hay ciertas cosas que de repente no son las adecuadas, no son bien, pero por cumplir, por ser parte de ello, de ese grupo, digamos, popular o algo, voy a ingresar, ¿no? Claro. Como que mira, tiene esas, digamos, desventajas, se podría decir, o beneficios que no son positivos, ¿no? Claro, de acuerdo al entorno donde se encuentre. En la mayoría de casos son positivos, porque los jóvenes y niños necesitan integrarse, socializar en esas edades. Entonces siempre van a ver la forma de poder integrarse. Cuando tienen este estilo de crianza, tienden a acercarse un poco más a los grupos para que ellos puedan socializar, porque nosotros por naturaleza, los seres humanos, somos sociables. Totalmente, así de la persona más tímida, igual si ve un entorno favorable, beneficioso o positivo que le trae esa tranquilidad, de alguna manera va a romper, digamos, ese hielo y va a poder socializarse, ¿no? Como tú dices, por seres humanos, por nacimiento somos así sociables, ¿no? Eso para terminar. Y la tercera, creo que habían tres, ¿no? Sí, el tercer estilo de crianza también es el democrático. Ya tenemos como que un poco de colaboración entre padres e hijos. La negociación es un poco más fluida, con más confianza, con más armonía. Por ejemplo, se reúne el hijo con el padre y le dice, tienes que hacer estos deberes. Vamos a terminarlo y vamos a hacer una actividad juntos. Vamos a hacer tus tareas y pasamos a hacer lo que a ti te gusta, pero negociándolo de una manera más asertiva, digamos.
También de repente participando, ¿no? El papá con los pequeñitos a veces dice, ya terminas la tarea que te dijeron en tu colegio, en tu jardín, y nos vamos al parque, o nos vamos a comer un helado, o hacemos la actividad que a ti te gusta. Entonces, ya no solamente como en la segunda, ¿no? Yo te doy permiso para tal, sino que también me involucro en tus actividades, si es que así también lo desea, ¿no? También el pequeño, porque a veces también los pequeñitos o los adolescentes quieren su espacio para estar con amigos, solos, ¿no? En hacer sus actividades que les guste. Pero siento que la tercera es un poco más, como tú dices, asertiva, negociable, una comunicación más afectiva, ¿no? De repente los papitos ahí en casa se estarán identificando con una de estas tres crianzas, ¿no? Gustavo, en la parte del cuando son los papás primerizos, recién están, digamos, explorando esa crianza con sus hijos. Correcto, pero antes de eso, para terminar con respecto, por ejemplo, a su sociabilización del tercer estilo de crianza, ellos se adaptan con mayor facilidad a cualquier entorno, a cualquier grupo. A ellos se les facilita poder integrarse con cualquier persona porque ellos pueden negociar. Pero ¿de dónde están aprendiendo esta negociación? Cuando lo realizan con los padres para las diferentes actividades que ellos tienen. ¿De acuerdo? Sí, es digamos, esa crianza, la tercera, creo que es la más que debemos aportar por ello o optar por ello, ¿no? Correcto. Para que sea una comunicación, un diálogo afectivo, donde de repente, como muchas situaciones va a haber conflictos, pero saberlo cómo manejarlo. Ya nos dice esos ejemplos de las tres crianzas, me supongo que muchos ahí en público se sentirán ya se están identificando con algunos. Decir, no, yo sí soy autoritario, pero mira, yo creo que la tercera es un poco de la primera y de la segunda, ¿no? Claro, como que van acoplándose un poco, pero como que le vas dando más confianza a la relación entre padre e hijo. Claro, porque hemos visto muchas situaciones en donde se da totalmente la confianza, la comunicación un poco abierta. De repente te ha llegado a tu consultorio papás primerizos, jóvenes, o no saber cómo lidiar con ciertos cambios de nuestros hijos. Exacto, en ese caso la mayoría que viene a consulta nos indica que son las reacciones nuevas que han visto en su niño, diferente quizás a una crianza que han visto de un sobrino, de un familiar cercano. Actualmente con la tecnología, con muchas cosas en el entorno, ha cambiado muchísimo. Tienen distintas reacciones. Exacto. Entonces los padres, más cuando son primerizos, no saben cómo tomarlo, entonces sienten esa confianza de asistir al psicólogo y nos dicen qué puedo hacer en estos casos. No sé cómo tratarlo, las reacciones que él tiene no son las esperadas para mí, no son las normales que dicen, pero no es así, sino que ellos también están pasando por la etapa de cambios y aparte que ahora tenemos los dispositivos electrónicos que ellos, si no están con los dispositivos móviles, van a tener unas distintas reacciones de cólera, de ira, van a llorar, van a hacer sus pataletas. Entonces, en esos casos se los va orientando a los padres para que utilicen estrategias para que puedan conectar y poder entablar una buena conexión. Pongamos un ejemplo, mencionaste algo como la pataleta, ¿no? A veces claro. Con nuestros pequeños pueden salir a comer fuera de casa, estamos en un restaurante y la mamá como que trata de que socialice con todo el entorno familiar, ¿no? Y dejar de lado un rato lo que son la parte tecnológica, los dispositivos. Entonces sabemos que a veces los pequeños o los jóvenes dicen no, y es en su rabieta en el momento. Exacto, digamos, ¿no? En el momento ahí, justo. ¿Cómo manejarlo cuando de repente la mamá dice, no, tienes que tienes que comunicarte, conversa con tus primos, con tu abuelita, con tu abuelito, entonces se ponen a llorar? Entonces, ¿qué le aconsejas, por ejemplo, en ese ejemplo? Bueno, justo para ese ejemplo, vamos a mencionar dentro de los estilos de crianza, luego de unos años de que se plantearon estos tres, también aumenta uno más y aumenta el estilo de crianza negligente, que va un poco a tu respuesta. ¿Qué es lo que hacemos cuando el niño ya no quiere hacer nada, hace sus rabietas, sus pataletas, empieza a llorar, empieza a tirar las cosas? ¿Qué hacemos en ese momento? Lo primero que vamos a ver, el estilo de crianza. Cada uno sabe cómo es, se va a identificar, porque no podemos generalizar para todos y decirte, esto van a ser para los que están haciendo pataletas, no se puede dar una respuesta así. Entonces, primero tienen que analizar cómo es su entorno familiar, porque cómo va a reaccionar la primera respuesta. El padre autoritario, ¿cómo va a reaccionar? ¿Con golpe o con grito? Y silencio total el niño. El siguiente, ¿cómo va a reaccionar? Puede que le ofrezca algo como que negociando, pero dejas de hacer bulla, te calmas y continuamos en la reunión, en un restaurante o donde estamos reunidos con la familia. Y en el otro, por ejemplo, que es un poco difícil, pero también se puede dar los casos,
que se esté portando mal el niño y empieza a negociar un poco más de confianza, le dice, pero hijo, en la casa tú te portas bien, en la casa ya vamos a, si te falta esto te lo voy a comprar, luego lo vemos. Pero cuando algunos llegan al negligente, al estilo de crianza negligente, es que ya no tienen el autocontrol cuando ellos están haciendo esa pataleta, esa rabieta. Pierden la autoridad totalmente. Exacto. Entonces, cuando ya es negligente, a veces el padre lo deja que esté gritando ahí delante de la gente, hace su pataleta, su berrinche, y no hace nada. Entonces, nosotros, en cada caso, nosotros vamos aconsejándole, por ejemplo, de acuerdo a su estilo de crianza, corregirlo en el momento para luego que asista al psicólogo y ver cuál es el problema en sí. Porque te digo, no se puede dar una respuesta general para todos, porque te imaginas, cada familia tiene un estilo de crianza. Entonces, darte una respuesta, decirte qué hacer en este caso, sería ¿cuál sería algo el absurdo. más recomendable? Vemos que de repente el padre es autoritario y que va a dar una respuesta de repente un grito o algo, pero de repente ir más a la segunda, ¿no? Una negociación. Una negociación entre ellos. Exacto, ¿no? Como tú dices, son casos distintos, pero en el momento, de repente, en la parte, por ejemplo, si lo castigas o lo gritas fuerte, lo que va a pasar el niño se va a sentir avergonzado, se va a sentir mal, porque va a estar delante de todo el público, ¿no? Entonces yo creo que la más adecuada de repente se podría decir la segunda, ¿no? A partir de la segunda, porque imagínate, si el padre es autoritario, le grita o le castiga al niño, y imagínate que el niño sigue ahí y aumenta el berrinche, aumenta la pataleta. Sí, hemos entonces visto va a ser casos peor. muy, entonces, extremos, en ese ¿no? caso, los papitos, ¿qué pueden hacer? Es mejor ir negociando. Hijo, te calmas, en la casa lo vemos, hijo, si te falta algo dime y vamos viéndolo poco a poco. ¿no? Tratar de conversar, porque a algunos en la familia les falta la comunicación asertiva. Exacto. No se comunican adecuadamente, y cuando no se comunican adecuadamente, el hijo a veces quiere hacer lo que se le da la gana. Por más que hemos ido avanzando, digamos, en la parte de la salud mental, se ha dado un poco más en la actualidad, digamos, ese reconocimiento o de identificar que podemos ir a un especialista, ¿no? Anteriormente, años atrás, tú, que me supongo como especialistas has investigado, estudiado, que no se tomaba tanta importancia, ¿no? El tema de la salud mental y cómo influía ciertos comportamientos, ciertos patrones que venimos de nuestra infancia y cómo influye en la crianza de los hijos, en cierta manera de la comunicación. Y todavía sabemos que en la actualidad la comunicación no es buena, ¿no? En el entorno, porque inicialmente tienes que ver el entorno, los padres. Exacto. Con los padres, porque a veces dicen es el niño, pero el niño ¿de dónde está aprendiendo? Exacto, en casa. De los padres. Está viendo cómo su papá, su mamá se comunica, cómo su hermano, cómo su tía, cómo sus abuelitos se comunican con ellos. Influye todo su entorno familiar, ¿no? Correcto. Y a veces lo que hace, me supongo que te ha pasado en tus consultas que dice, no, yo creo que el problema es mi hijo no sé el que le pasa, nosotros le damos todo, pero no se identifica o dirá, creo que yo sí no me comunico bien, creo que alzo la voz al momento de comunicarme. Exacto. Y en la mayoría de casos, los padres piensan que dándole todo al niño, él va a estar bien, no va a tener problemas, no va a tener dificultades, pero cuando llegan a consulta dicen, mi hijo, vea qué tiene, vea qué puede hacer por él. En vez que muy poco los papás toman conciencia y dicen, no, creo que yo soy la que fallo, porque a veces escuchaba a mis hermanas que tienen a veces sus pequeños que dicen, no, yo sé cómo es la forma de crianza, pero a veces hay que tomarse un poquito de, digamos, ahí su tiempo y decir, no, en que estoy fallando. Hay que hablar también de cómo, por ejemplo, manejar situaciones de cambios, o cuando vemos que nuestros pequeños no nos quieren contar algo o prefieren contarlos al abuelito, a la tía, es porque está fallando la comunicación entre papás, ¿no? Exacto. En este caso, de los niños siempre se van a acercar a la persona con quien más confianza les da, con quien más conversan, con quien más los escucha. Porque ellos, por más que tengan al papá, a la mamá ahí frente, diario, pueden que no les cuente, pero como tú mencionas, ponte que la abuelita está cerca y la abuelita le dice, oye, el niño me ha dicho esto, pero a mí no me ha dicho nada. ¿Por qué crees que no le ha dicho nada a los padres y a los abuelitos sí? Por la falta de comunicación, porque no tiene confianza. Entonces, ahí viene la parte de la comunicación asertiva, de que los padres deben estar en completa comunicación en todo momento, porque a veces, ¿qué pasa? En el caso de los papás, salen, trabajan, regresan en la noche
quizás encuentran a los niños descansando. La mamá quizás se preocupa todo el día en preparar los alimentos, en mandar a los hijos a la escuela, al colegio, y le presta un poco menos de atención a los niños. Dijo, ya lo mandé al colegio, ya lo recogí, ya le di los alimentos, ya está haciendo sus tareas. Pero no solo es eso, no están comunicándose. Entonces, en esos momentos que la mamá está en otras actividades, se acerca a las abuelitas, a los tíos, a los primos, a quien tenga más cercano ahí. Porque los niños van, digamos, al jardín, van al colegio, entonces hay situaciones que les pasan ahí, ¿no? Y quieren contarle, por más cositas simples que son, siempre quieren comentarlo. Están en el comento, mira, me pasó esto, mamá, coincidí con esta amiguita, mira cómo suceden las cosas, ¿no? Entonces ya está por contarlo las situaciones, claro, ¿no? Eso es importante. Creo que nos vamos a una pausa, Gustavo. Claro, está bien, genial. Nos vamos a una pausa. Me indica, yo quería abordar un poquito más de Michael. Claro, todavía está para largo todavía. Ya, entonces, continuamos 5 minutos más, dice Gustavo. Gustavo, también me quiero ver, o qué consejo le puedes brindar. Sé que cada crianza es distinto porque venimos con costumbres, con ciertas cosas anteriormente como venían nuestros papás, nos criaban, y nosotros ahora en la actualidad pues ya tenemos, digamos, los que nos están viendo, sus hijos. ¿Qué consejo le puedes brindar de manera general? Porque como tú dices, cada caso es distinto, cada familia es distinta, situaciones se presentan distintos que van al consultorio, no me supongo, pero de forma general que estén ahí en casita para que esos consejos lo pueden aplicar en diferentes situaciones con los pequeños, con los adolescentes, hasta con los hijos grandes, ¿no? Porque correcto, nosotros, por más años que tengamos, siempre somos los pequeños de la familia, de casa, de los papitos, ¿no? Y siempre nos están aconsejando. Siempre, eso sí. Así tengamos nuestro matrimonio, estemos con parejas, con hijos, siempre están presentes nuestros padres. En este caso, antes de pasar a ese punto de ver cómo podemos abordar, cómo podemos solucionar esas dificultades, hay otra teoría que se relaciona con los estilos de crianza. Ese es el estilo del aprendizaje social o el aprendizaje vicario del psicólogo Albert Bandura. Entonces, este psicólogo nos dice que esta teoría del aprendizaje es por modelado. Si por ejemplo vemos al papá gritando, el niño va a gritar. Si vemos a los papás discutiendo, ¿qué va a pasar en la escuela? Los niños van a estar peleando con los compañeritos. En el caso de algunos casos, no sé si te ha pasado o has logrado escuchar que el niño empieza a hablar groserías en la institución educativa. Ellos son los modelos. Si ven un entorno que hablan groserías, o que se pegan, o que se gritan, él va a repetir lo mismo en su entorno donde ellos se encuentran, y eso va creciendo y van aplicando eso mismo, ¿no? A veces ahí se ve un ambiente violento, él con sus amigos va a practicar o va a hacer eso. Lo va a realizar. Y para él es normal porque yo lo aprendí de papá, lo aprendí de mamá. Pero hay un detalle importante, que cuando vas quizás a las instituciones educativas y el psicólogo ya hace llamar a los padres, al niño, dice, pero no sé de dónde ha aprendido esto, mi hijo. Nosotros no hacemos esto, no mencionamos esto, no hacemos tal cosa. ¿De dónde lo aprendió? Y también a veces influye, a veces ha pasado de que, por ejemplo, llevan una situación bastante, digamos, agradable en familia, pero también lo ven en el colegio de otros compañeritos y repiten. Eso me ha pasado, o bueno, eso es lo que me comentó mi hermana sobre mi sobrinito, ¿no? Yo sé que en el ambiente donde ellos viven protegen mucho la parte como se habla, nada de groserías, nada de eso, porque los niños repiten tal cual se ven en casa. Entonces, pero había un compañerito que repetía groserías, y él venía y lo aplicaba en casa. Es algo muy distinto. Distinto. Exacto. Ve en el entorno donde él está y lo viene y lo aplica en casa. En la casa. Exacto. Claro. Y también hay situaciones así. También, ¿no? es viceversa, pero por ejemplo, ¿cuáles serían los otros factores? Uno, el grupo con quien se está reuniendo el niño o el adolescente. Otro serían, por ejemplo, los dispositivos móviles. Exacto. También la televisión, los juegos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el papá hay que tener a veces no lo toma en cuenta, dice, pero ¿de dónde lo aprendió? Y hay que tener cuidado porque ahorita los juegos con la tecnología, los niños están un poquito más, digamos, activos, vivos, como lo dicen, que los jóvenes, que la persona adulta, porque ellos ven cualquier cosita en los juegos y ahí están también, los juegos influyen mucho, o cualquier cosa que ellos ven en televisión o lo que ven en redes sociales, lo aplican también. Exacto, ¿no? Y ahora con esta moda del TikTok mediante las redes sociales,
los niños siempre suelen coger el celular de papá, de mamá, y empiezan a deslizar. Y el mismo algoritmo simplemente lo va a estar deslizando, deslizando, y va a salir cosas inapropiadas, pero él ya lo está absorbiendo, está aprendiendo esos modelos. ¿De dónde lo está aprendiendo? De las redes sociales. Son muchas cositas, como digo, de que a veces los papás lo vemos significantes y dicen, no va a influir en el comportamiento, pero como tú dices, sí, ¿no? Influye. Ya dale el teléfono, entran a las redes sociales, Facebook, TikTok, que a veces no identifica que un niño está viéndolo, no, porque está con las cuentas del papá, entonces es otro tipo de algoritmo el que se maneja, ¿no? Y se presenta otras cosas, por ejemplo, a veces lo que mencionábamos, te doy el celular pero te callas, te doy el celular y dejas de llorar, te doy el celular y ya no me molestas, o estás con las amigas, por ejemplo, ahí, te doy el celular, anda, juega por ahí un rato. Y el niño que va a empezar no va a ir a jugar el celular. Si es que le gusta jugar, puede que un porcentaje de los niños vaya y juegue. Pero el resto, ¿qué va a ir? Los niños, los adolescentes, o nosotros por naturaleza somos curiosos también. Exacto. Vamos a investigar, vamos a ver, entonces de repente se van a encontrar con situaciones o con contenidos que no son adecuados, entonces ellos van a ver y van a aplicar. Claro, también. y eso lo están usando como modelos. Entonces, referente a lo que me estabas preguntando, mira, esos modelos, según la teoría de Albert Bandura, esos modelos lo van aprendiendo y se van quedando con ellos. Pero cuando llegan a un determinado espacio, a un determinado entorno, ellos ya lo tienen adquiridos. Entonces tienes que analizar, por ejemplo, de dónde lo aprendió. Si fue de las redes sociales, fue de los amigos, fue de los papás, fue de algún tío, de algún primo, de algún lugar. Tuvo que aprender ese modelo, ese aprendizaje social, y que se lo lleva al entorno familiar, como habíamos visto, es viceversa, no solamente del entorno familiar hacia afuera, sino son muchos viceversa. Factores que hay que estar, digamos, siempre los papás alertas, activos, ¿no? Claro. Para poder, digamos, de alguna manera ayudar en la formación de nuestros hijos y como mencioné al principio, también de los adultos, ¿no? Que como digo, nunca dejamos de ser hijos. También seguimos aprendiendo. Y influyen mucho, ¿no? Y siempre escuchar a las personas que de repente tienen un poquito más de experiencia o profesionales también. Correcto. En ese entorno, ¿no? La verdad que, Gustavo, el tiempo en corto en televisión es bastante cortito, pero algunos consejos que puedes brindar de manera general. Queda una entrevista pendiente más que venga para hablar de un tema, porque es un tema bien amplio, la verdad. Amplio, que nos faltarían horas, pero Exacto. siempre la parte de la salud mental es importante. Es muy importante ahora. Y ahora en la actualidad, con muchos casos, con muchas situaciones que está pasando, no solamente en nuestro Perú, sino a nivel mundial, hay que abordarlo para poder tener esa comunicación efectiva, clara, no solamente con nuestros hijos, sino con todo nuestro entorno, que pues están involucrados con nuestro crecimiento personal, laboral, entre otras cosas, ¿no? Claro, mira, para ir finalizando y responder a tu pregunta en concreto, que fue cómo podemos abordar estos casos, ¿recuerdas? Entonces, esa pregunta que me planteas, ya finalizando, se puede abordar mediante la terapia cognitivo-conductual, o TTC, como lo conocen algunos, liderada por el psicólogo Aaron Beck. Entonces, ¿en qué consiste esta terapia? Modificar los pensamientos erróneos que se tiene, tanto en la familia, en los padres, en los hijos, y de acuerdo al modificamiento del pensamiento, vamos a ir modificando conductas, pero esto mediante estrategias, mediante trabajo durante las sesiones de terapia. Así es, la verdad que, Gustavo, un gusto haberte tenido acá entre todos, y puedo que de repente allí en casita estén, digamos, identificando qué crianza están tomando con sus hijos y de repente cambiar o modificar su manera de cómo es esta crianza, para que el niño pues no sea afectado de manera con su entorno. Cambiar el pensamiento para poder modificar las conductas en sí. Exacto, cambiar el porque pensamiento, a veces hay papás jóvenes que todavía tienen ese pensamiento. Son muy limitados algunos papás. Sí, me he topado que a veces tienen todavía ese pensamiento antiguo, ¿no? De cómo la crianza, a veces no teníamos toda esta tecnología que tenemos ahora. Correcto. O los especialistas adecuados que nos pueden ayudar y guiar. Antes, de repente en la época de nuestros abuelos, papás, no había un psicólogo quizás, o ir a esa terapia, porque era como un tabú. ¿Cómo voy a ir al psicólogo? O todavía algunas personas piensan que ir al personas, ahora felizmente ya el tema de la salud mental se está abordando de forma positiva. A los psicólogos se le está dando una mayor cabida para poder abordar los temas de salud mental, porque tú sabes que es muy importante en la actualidad. Entonces ahora sí, demasiado amplios en estos temas. Nos faltaría horas, pero igual, Gustavo, un gusto haberte tenido acá y para hablar un poquito sobre este tema muy importante, que es la crianza de los niños
en casa, ¿no? Y ahí en casa hayan identificado y le haya servido un poquito de esta información de nuestro especialista. Un gusto, Gustavo. Listo, muchas ¿Y dónde gracias. pueden contactar tus redes sociales? De repente quieren Sí, alguna dejamos el número telefónico, es el 938-3009-97, repetimos el 938-3009-97. Así es, gracias Gustavo, así que ustedes lo pueden contactar. Nosotros nos vamos a un corte, ya regresamos mucho más entre todos.